Damos la bienvenida a todos los que nos escuchan. Le habla el pastor César Camejo de Caracas, Venezuela. Todos los que nos escuchan y nos visitan a través de nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, en nuestra sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Les damos la bienvenida para seguir creciendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Terminamos el Evangelio de Mateo y fue de gran aprendizaje. A todos los que nos escuchan a través del internet, si no pudo escuchar el Evangelio de Mateo y está empezando a escuchar el Evangelio de Marcos, les recomiendo que escuchen nuestra serie de enseñanza junto a su Biblia. Usted habla su Biblia, o si no, ahí mismo en la página web hay un link que lo va a dirigir directamente a una página web donde va a tener la Biblia. Usted puede ir leyendo la Biblia y escuchándonos, aprendiendo con nosotros. Vamos a comenzar el Evangelio de Marcos y vamos a ir al capítulo 1. El Evangelio de Marcos, vamos a hacer una leve introducción histórica. Se dice, los estudiosos dicen que el Evangelio de Marcos fue uno de los primeros evangelios en ser escritos. ¿Ok? Fue un evangelio corto, de 16 capítulos, y fue un evangelio que fue dirigido a los griegos, a los romanos. El que fue escrito para los griegos fue el Evangelio de Lucas. De hecho, es el mismo escritor, Lucas fue el mismo escritor que escribió el libro de los Hechos a Teófilo. O sea, él escribe a Teófilo, porque él dice, en el primer tratado que te escribí, oh Teófilo, en Hechos capítulo 1, habla de cuál primer tratado, del Evangelio de Lucas. Como nos toca el Evangelio de Marcos, Marcos fue escrito a los romanos. Los romanos no se caracterizaban tanto por la sabiduría como los griegos, sino por la fuerza. Y el evangelio o el poder o la potencia de un rey. El evangelio de Marcos centra y muestra al rey en su poder. ¿Ok? Se centra más en su obra ministerial o en la obra sobrenatural que Cristo hizo por medio del Espíritu Santo, para demostrar de que el Rey que viene del cielo tiene el poder para libertar, y es un Dios poderoso que vive. ¿Ok? Vamos a entrar en el capítulo 1. A diferencia del Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, usted puede ver el capítulo 1. ¿Qué primera diferencia usted nota del Evangelio de Mateo? A simple vista. No empieza con la genealogía, porque como le escribe el Evangelio para evangelizar a los romanos, él no le interesaba que los romanos entendieran nada, porque además no tenían conocimiento de las profecías del reino. Entonces a ellos Marcos no se interesa exactamente escribirle a los romanos nada de genealogía ni nada de lo profético, sino demostrar que Cristo tenía poder y que era alguien que verdaderamente era el Salvador, el Hijo de Dios, que podía libertarle. ¿Ok? ¿Quién era Marcos? A ver, ¿quién cree usted quién era Marcos? ¿Caminó con Jesús? ¿Era uno de los 12? ¿Quién era? Es una que salió desnudo. Exactamente. Era aquel niño, cuando Jesús fue entregado, salió desnudo corriendo, pero era un niño. Por lo tanto, no era uno de los apóstoles. Marcos no caminó con Jesús, no era uno de los dos. Para cuando Jesús estaba siendo entregado, él era un niño. ¿Quién más dice quién era Marcos? Marcos era sobrino de Esteban. Exactamente. Marcos era sobrino de Esteban, era conocido como Juan Marcos, y fue aquella persona por la cual Pablo se separa de Bernabé, porque él los había abandonado. Pero años después, cuando uno ve las cartas, y uno lo va a ver en el libro de los Hechos, cuando entremos a las cartas, usted se va a notar de esto. Después Pablo dice, ya
hacerme venir a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Porque Marcos había madurado y ya había entendido la importancia de dedicarse a la obra y había escrito además el Evangelio de Marcos. Ahora, como Marcos fue el primero y no se dedicó tanto a los detalles de lo profético en el Señor Jesús, sino más a mostrar su obra sobrenatural, los otros evangelios surgieron para complementar lo que Marcos estaba, pero fue escrito a diferentes destinatarios. O sea, Dios le envió a cada uno de los grupos o los personajes que eran principales en aquella época, que eran los judíos, los griegos, los romanos, que eran gente que estaban en su entorno y en las cuales estuvieron las iglesias, hija. La iglesia de Corinto, la iglesia de Tesalónica, eran iglesias que estaban en Grecia. Éfeso era iglesia de Asia Menor, Galacia. Entonces, uno puede ver que, bueno, el idioma era griego que se hablaba en aquel tiempo, pero el imperio romano dominaba el entorno. ¿Ok? Entonces, fueron diversos destinatarios. Mateo fue a los judíos, pero Marcos fue a los romanos. Vamos a ver. Ahora entendemos que no empieza con la genealogía porque lógicamente él no quiere demostrarle que Cristo cumple ninguna profecía, porque además los romanos no manejaban lo de la profecía al 100%. Habían escuchado algo por la cuestión del imperio, del dominio, pero es que no es que lo manejaban. Entonces, a Marco no le interesa demostrar ninguna genealogía, ningún cumplimiento profético, sino demostrarle el poder de Dios que estaba en Cristo. Amén. Leamos el capítulo 1. Empieza con la testificación de Juan el Bautista como que él es el Salvador, ¿ok? En el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Mira, dice Hijo de Dios. O sea, Jesucristo, el Evangelio nos muestra a Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿ok? No, segundo versículo. Como está escrito en Isaías el profeta. Pero está haciendo alusión al profeta. Pero ¿para qué hace alusión al profeta? ¿Para demostrarle algo? No, para demostrar lo que les acaba de decir en el versículo anterior, que él es hijo de Dios, ¿ok? Como dice Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar su senda. Fíjate tú que la testificación de la palabra profética de Isaías no es referente al Mesías directamente, sino al que lo presentaría como el Hijo de Dios o como el Salvador, que era Juan el Bautista. O sea, él hace alusión a la profecía de Isaías que había venido un profeta que lo manifestaría como el Señor, ¿ok? Que testificaría de él. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. Mira usted aquí, bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. ¿Por qué había perdón de los pecados en el bautismo de Juan? El bautismo de Juan. Porque lógicamente el Mesías o el Cordero no había muerto. ¿Ok? Y como él era el profeta del Mesías que vendría adelante para testificar, él vino bautizando como elemento de arrepentimiento de aquellos que creerían en el Señor más adelante. Pero como no había limpieza en la sangre del Cordero, porque Cristo no había muerto, entonces la gente se bautizaba para testificar o confirmar su arrepentimiento. Fíjense usted el bautismo de Juan. En el bautismo de Jesús es diferente. Es un mandato. Además que es un mandato, es que uno no se bautiza para ser salvo. Uno se bautiza porque ya es salvo. ¿Por qué? Porque uno está asumiendo que la muerte de Jesús y su resurrección fue nuestra muerte, nuestra resurrección. O sea, nos bautizamos en su muerte y en su resurrección. Que fuimos justificados por medio de la fe. ¿Ok? Pero para ese entonces la gente tenía que confesar y bautizarse como elemento de que se había arrepentido. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no bautizamos a alguien que está en pecado? Porque lógicamente, el pecado demuestra que no se ha arrepentido. O sea, la gente no se va a bautizar para arrepentirse. Porque en Cristo Jesús... Daba fruto de arrepentimiento. No, bueno, el fruto de arrepentimiento, no fruto del Espíritu, es diferente. El fruto de arrepentimiento demuestra un cambio de vida. Por eso la predicación del Evangelio de los apóstoles, arrepentidos y convertidos.
cree en el Señor Jesucristo y será arrepentimiento y conversión. Usted puede, vamos a leer el libro de los Hechos, y el arrepentimiento era parte del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque, bueno, tú reconocías que eras pecador y te arrepentías de lo que habías hecho, y entonces creías en Jesús y tu pecado era limpiado en la fe en Jesús. Pero fíjense ustedes que aquí, para poder ser limpiado del pecado, era bautismo, arrepentimiento para el perdón de los pecados, porque era el bautismo de Juan. El otro es arrepentido y creer en el Evangelio. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, si nosotros viviéramos en el tiempo de Juan y uno fuera discípulo de Juan el Bautista, uno para que alguien se arrepintiera y sus pecados fueran lavados, era bautizado. Entonces, yo lo aceptaba. Tú quieras, tus pecados sean perdonados y arrepentidos, yo te bautizo para que seas perdonado. Pero en Jesús no. Y lo vamos a ver más adelante. Porque en Jesús se supone que te arrepentiste, tus pecados fueron lavados en su obra en la cruz. Y te vas a bautizar porque gracias a su obra en la cruz y a su resurrección, tú tienes vida. O sea, tú te estás uniendo a Él en su cuerpo. ¿Ok? Para que cuando venga la vida eterna tú seas transformado. Pues estás aceptando en el muero al mundo y vivo para Cristo. Ya yo no sigo viviendo como antes, porque Cristo la muerte de Cristo fue mi muerte y su resurrección la mía. Tengo una nueva vida. Por eso yo no bautizo, y no recomiendo que ningún pastor lo haga. Bautizar a alguien en concubinato, en fornicación, no se puede hacer. Porque me está diciendo que, porque dice la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Que la práctica del pecado, el que practica el pecado es del diablo. Y Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es la obra del diablo? El pecado. O sea, si hay un arrepentimiento genuino y hay una verdadera conversión y hay un verdadero perdón, que sus pecados fueron borrados y fue libertado del yugo de la esclavitud, me dice a mí que ya no practica el pecado. Eso no quiere decir que sea perfecto. Cuando habla de práctica está hablando de pecar deliberadamente. Estilo de vida de pecado. Pero una persona que Entonces, está no, ¿cómo se va a bautizar? Porque eso me está diciendo que verdaderamente no ha creído en el Señor. una persona yo que no no bau- está casado y está viviendo con una mujer. Sí, porque el bautismo de Jesús no es para arrepentimiento como sí lo era el de Juan, sino porque uno bautiza es porque ya ha creído en el Señor, o sea, que sus pecados fueron borrados, pero su vida me dice que sus pecados siguen sus pecados. Y si un pastor hace eso, Está haciendo mal, porque una persona se debe bautizar. Si yo me voy a bautizar en la muerte y resurrección, pero sigo pecando, qué incongruencia. O sea, ¿cómo yo voy a bautizar a alguien y de verdad siguen sus delitos y pecados? Eso me dice a mí que la sangre de Cristo no lo ha limpiado. O sea, viene a la iglesia, es cristiano de nombre, pero él todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. No necesariamente. Una persona que realmente no ha recibido el arrepentimiento o el toque de arrepentimiento, la convicción de pecado. No es cristiano. Viene a la iglesia porque quiere escuchar de la palabra, pero que todavía no ha sido tocado, no se ha convertido. Ahora, cuando la gente pone su fe verdaderamente y se convierte, se arrepiente, hay un cambio de vida inmediatamente. No quiere decir que ya es perfecto. Estoy hablando de práctica de pecado. O sea, si era borracho, ya no sigue tomando. Porque arrepentimiento, ¿qué es? Confieso mi pecado y me aparto. Por eso dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Eso es arrepentimiento. Cambio de pensar, cambiar de la manera de vivir. Me arrepiento de lo que hice para no seguirlo haciendo. O sea, no es remordimiento, me siento mal lo que hice y mañana sigo lo mismo. La cosa es remordimiento, la cosa es arrepentimiento. Entonces, en el tiempo de Juan, la gente se arrepentía y si era su pecado, era limpiado por el bautismo. Vamos a ver en el libro de los Hechos a alguien que se bautizó en el bautismo de Juan. Que le pregunta, ¿y qué bautismo fuiste bautizado? En el de Juan, para arrepentimiento. No, bautízalo en el nombre de Jesús. Ya lo bautizaron en el nombre del Señor, en su muerte y su resurrección, y entonces oraron y recibieron al Espíritu, poniéndole las manos. O sea, porque verdaderamente no estaban aceptando el sacrificio de Cristo, porque su bautismo no era para entender que gracias a su muerte y su resurrección, es mi muerte y mi resurrección para tener una nueva vida, a que fui bautizado para arrepentirme. O sea, aquí nadie se bautiza para arrepentirse, en Cristo Jesús. La gente se bautiza porque ya se arrepintió.
y reconoce que esa muerte y esa resurrección es la suya, que Cristo tomó su lugar. Entonces él dice, yo me comprometo. Eso es un pacto, el bautismo en Cristo. Me comprometo a no vivir más para el mundo y a vivir para Cristo. Es un mensaje al mundo espiritual. He muerto en su muerte y en su resurrección, pero tus pecados fueron lavados a través de la fe en Jesús. Estás confirmando tu fe realmente. Es como el acto matrimonial, estás sellando tu anillo de compromiso para vivir para Él eternamente. Entonces, aquí vemos en el bautismo de Juan que la gente venía, se bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo. Mira que no predicaba Jesús, porque Jesús todavía no se había manifestado. Predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Era el bautismo de Juan, no el bautismo de Jesús. Y a medida que vayamos leyendo la Biblia, usted va dándose cuenta de este detalle. ¿Ok? Que le estoy diciendo. Entonces, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus... O sea, la gente llegaba a bautizarse y confesaba sus pecados. Sí, yo he pecado, yo hice como los curas. Pero en este caso él no era un cura, él era un profeta de Dios y que venía anunciando, o sea, todo el que se bautice sus pecados serán perdonados. ¿Por qué? Porque él venía como a preparar el camino para que la Israel recibiera al Señor con un corazón puro. Fíjate tú, algo, que la profecía de Elías que había de venir, que Juan el Bautista, más adelante lo va a detallar, no sé si Marcos o Lucas, decía, el mismo el versículo anterior dice, el versículo 3, dice, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, ¿cuál era la misión de Juan el Bautista? Enderezar la senda de su pueblo. Por eso decía que hará volver el corazón de los padres a los hijos y todas esas cosas que anunció Malaquías. ¿Ok? Y cuando le preguntaron a Jesús del Elías que había de venir, él dijo, ciertamente el Elías que había de venir vendrá, pero ya Elías vino. O sea, no es que Juan el Bautista era Elías, sino que las características de su ministerio era igual, tanto así que él se vestía tal igual a Elías, con pelo de cabra, vivía en el desierto, tipo Elías, ¿ok? Y confrontaba a reyes, su ministerio es en cuanto al reino de Dios. Pero el deber de él era enderezar, preparar el camino para que Israel recibiera al rey, al Mesías, de una manera justa, o sea, que el pueblo estuviera santificado para el rey, ¿ok? Y fíjense ustedes diciendo, confesando su pecado, versículo 6, Juan estaba vestido de pelo de camello, tipo Elías, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. ¿Sabes qué era langosta? No es langosta del mar de... A veces comía fino, ¿vale? Es saltamonte de los grandes, insecto. ¿Usted no vio hace poquito la plaga de langostas que hubo en Egipto? Que hubo una foto por ahí. Sí. Langosta, pero son el saltamonte ese que... Es saltamonte, se llama langosta también. Así, mucho así. Pero no es la langosta del mar. Comenzarlo asado. Eso se comía toda o sea, es nutritivo. Porque él comía toda la siembra, toda la hoja, la fruta, se comía todo. Es muy vegetal. Entonces, hay lugares en el mundo donde comen saltamontes gigantes. Bueno, eso era su gusto, ¿no? Pero bueno, él vivía en un lugar donde no tenía el desierto. No había mucha No, mucha accesibilidad y comía. Además que esto indicaba las características de Elías. ¿Ok? Sigue diciendo. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. 7. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. O sea, él ya estaba anunciando y preparando a Israel para recibir al Mesías que era más poderoso. Ahora fíjate tú que Mateo no hace alusión a esto. A este mensaje que dijo, viene tras mí el que es más poderoso. Porque el enfoque de los romanos era el poder. Y ¿sabes qué me demuestra que yo puedo ser salvo y libre con Jesús?
Entonces, Juan vino testificando de que el que vendría después de él sería uno más poderoso que él. Y fíjate tú que para aquel tiempo todo el mundo había conocido a Juan el Bautista, tanto romanos como judíos, porque fue muy notorio la manifestación. Mucha gente en Israel se pensó que sí era el rey, pero Juan el Bautista mismo anunciaba que no era el rey, sino que vendría uno detrás de él más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado de la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí está el bautizo del Espíritu Santo. ¿Quién bautiza? Con Espíritu Santo. Jesús. Yo tengo un tema sobre los bautizos que voy a dar pronto. Creo que en el segundo nivel los que no... que hay tres tipos de bautismo bíblicos. El bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el cuerpo de Cristo y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua lo hacen los ministros. En este caso, Juan el Bautista vino bautizando con agua. Después, quienes bautizaron con agua, el Señor da la gran comisión que acabamos de leer en Mateo, dice, ir por todo el mundo bautizándolos en el nombre del Padre. O sea, les dice, ustedes bauticen en mi nombre, en el nombre del Dios único y verdadero, en el nombre del Dios Trino. Y Juan bautizaba con agua, los discípulos bautizaron con agua, pero en la muerte y resurrección de Jesús, ya mostrando las diferencias de los dos bautismos. Pero ¿quién es el que bautizaba con Espíritu Santo? Jesús. Fíjate tú que en Hechos capítulo 1 lo vamos a ver diciendo que serían bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús es, cuando uno viene a Cristo y uno está en él, Cristo es lo que llamamos hoy día, lo que llamamos la unción del Espíritu. El bautismo en el Espíritu Santo no es otra cosa que poder de Dios. Eso no quiere decir que el que no haya recibido el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, no sea de Dios, porque una cosa es el bautismo en el cuerpo y otra cosa es el bautismo, que es lo que habla Pablo en Romanos. Fuimos todos bautizados por un mismo espíritu en un cuerpo, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu, ¿ok? Pero ¿quién bautiza en el cuerpo? El Espíritu Santo, que es el que nos trae fe, el que nos convence de pecado, que nos une al cuerpo, porque ¿qué nos hace uno en el Espíritu Santo? Es que nos une, nos sumerge en un cuerpo, nos une, ¿ok? Pero Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a detallar bien en un estudio bien claro con las diferencias, ¿ok? No se preocupen por eso. Pero fíjate usted que el versículo 8 dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Sumergirlo, lo sumergirá en el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí en los dichosos del cuento dice el río del Espíritu. Eso está correcto. Lo malo es cómo se enfoca esos encuentros y de dónde está mala cosa. Pero Dios nos vino a sumergir en el Espíritu Santo. Cristo es el que nos sumerge, que bautiza con Espíritu Santo y fuego, que purifica con el Espíritu. Cristo, ¿por quién nos ha experimentado el bautismo en el Espíritu? Anhélenlo, es una promesa para todo creyente, para todos. ¿Ok? Usted es del Señor, usted está uno en el cuerpo, usted recibió el Espíritu Santo, pero necesita ser sumergido en su poder. Ahora, ¿quién hace eso? Cristo el Señor. Yo una vez, yo estaba en la noche, a las 12 de la noche, adorando al Señor en un chinchorro. Yo tengo unas alcayatas en el balcón. Y adorando al Señor ahí como a las 12 de la noche, yo solito, y meciéndome. Y de repente, así como el día de Pentecostés, vino el fuego. Y de repente empezó en mi cuerpo a cambiar de temperatura. Y el fuego del Espíritu empezó a sentir que se me dormía la boca y empecé a hablar en lenguas y... Ok. Pero si no se ha experimentado esta forma,
es una promesa para todos. Se debe experimentar porque es para todos. Cristo es el que bautiza el Espíritu Santo y fuego para poder servir en la obra de Dios. Porque como lo acaba de decir mi hermano en el servicio de oración para los que vinieron, sin el poder del Espíritu Santo no se puede predicar, no se puede testificar. ¿Okay? Una cosa es el nuevo nacimiento y otra cosa es el poder del Espíritu. De todas maneras, eso lo vamos a ver en el tercer nivel, en la clase que les toca a ustedes, la diferencia entre presencia de Dios y unción y los niveles de unción en cuanto al nuevo nacimiento, el bautismo en el Espíritu y la comisión del ministerio. Son tres cosas sobre las cuales el Señor nos invite a uno de su poder. Pero son temas que yo no lo voy a desarrollar porque no es tema del... Solamente hace inferencia al hecho de que quien bautiza en el Espíritu Santo es Jesucristo. Ahora, para aclarar la situación de la lengua, hay gente que bautiza en el Espíritu, habla en lengua, pero ya después no habla porque no tiene el don. No todos hablan en lengua. ¿Okay? Hay gente que sí ha sido bautizada en el Espíritu porque no habla en lengua. Dice la Biblia, el libro de los Hechos, que era solamente una señal para los incrédulos el hecho de que esa persona había recibido el Espíritu. Cuando imponían manos, el Espíritu Santo vendría y hablaba de nuevas lenguas, pero como señal, no como don. ¿Okay? Hay gente que habló esa vez y ya no habló más, ¿me entiendes? Porque no tiene el don de diversos géneros de lengua, otra cosa. ¿Okay? Pero el bautizo del Espíritu Santo, ¿cómo se da, hermano? Adorando a Cristo y pidiéndoselo a Él. Él es quien bautiza con el Espíritu Santo, Él. Que el bautismo en el Espíritu Santo solamente es poder de Dios, investidura de poder, eso es todo. No es nuevo nacimiento, porque nuevo nacimiento se da a través de la fe que recibimos del Espíritu Santo. Una cosa es tener el Espíritu Santo dentro y otra cosa es el Espíritu Santo sobre. Vendrá sobre vosotros, otra cosa. Bueno, Él lo bautizará con el Espíritu Santo. Versículo 9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora usted me dirá, ¿qué Jesús se va a estar bautizando por Juan? ¿No era para arrepentimiento y perdón de los pecados? Era testificado. Pero Jesús era santo y sin mancha. ¿Cómo, de qué se iba a arrepentir el Señor? Vamos a seguir leyendo. Bautizando a Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma descendía sobre él. Mire la palabra sobre. Jesús, yo aquí le voy a hacer un itinerante, un pequeño enfoque hacia lo que le venía diciendo. Jesús no tenía el Espíritu Santo antes de esto. ¿Quién engendró a Jesús? ¿Sabe por qué sí tenía el Espíritu Santo? Cuando nació, porque él fue engendrado por él. Además que era santo y sin mancha. Dice que él se tabernaculizó. En él Dios plació plugar toda, o poner toda la plenitud de la deidad. Pero fíjate tú, aquí el Espíritu Santo vino sobre. ¿Cuándo? Cuando Jesús vino a manifestarse en Israel. ¿Qué quiso decir eso? Que él estaba comenzando ¿qué? Su ministerio. Ahora, para poder comenzar su ministerio, él debía ser investido del Espíritu. Y era la señal de que él era el ungido. Porque la palabra ungido es la palabra hebrea Mashiach. Mashiach. O que se traduce como Mesías. Que es ungido, aceitado. Aceitado. El aceite del Antiguo Testamento representaba al Espíritu. La unción. ¿Ok? Y mire esto. La palabra Christos, del griego Christos, es la embarrado, o aceitado, embarrado de aceite, que significa ungido. Cuando un rey llegaba a Israel, ¿qué se hacía?
se ungía con el cuerno, que era tipo del cordero o el carnero, que unge, el cordero que bautiza con Espíritu Santo, que inviste de poder y autoridad. ¿Ok? ¿Está viendo esto? Entonces, ¿qué estaba diciendo? Que Dios lo estaba ungiendo. Eso no quiere decir que no tenía el Espíritu Santo. Que Dios lo estaba invistiendo de poder, por eso vino sobre él, no se metió dentro. Y vino en forma corporal de paloma para testificar a Juan que él era el Hijo. Porque Dios le había dicho a Juan, ¿qué dijo? Sobre quien veas venir el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan dice eso. Ahora, bien, eso fue testimonio para él, de que él era, vino sobre unción, el ungido, ¿ok? No él tenía el Espíritu, él nació del Espíritu, ¿ok? Es diferente entre el nuevo nacimiento y el bautismo en el Espíritu. Es como parecido al llamado cuando se llama un ministerio. Eso ya es lo que parte de lo que estamos viendo entre los 3 niveles de unción. Y lo vamos a ver en cuanto al cuerpo de Cristo, lo del domingo. Pero, mi hermano, yo les digo algo. Esta señal era confirmando de que Dios estaba invirtiendo. Ahora, hoy día, ¿qué se hace? Por ahí nosotros tenemos un elemento figurativo de la paloma, que es tipo del espíritu. Pero el problema es que la paloma no era el espíritu. Claro. El espíritu es un espíritu. ¿Ok? Los espíritus pueden tomar cuerpos. O sea, no formas, sino que pueden poseer cuerpos. ¿Te acuerdas cuando los gadarenos échanos a los cerdos y los demonios fueron y se metieron dentro de los cerdos? Y bueno, los cerdos se sencillamente el Espíritu Santo estaba dentro de del corporal de la paloma. O sea, vino Para que lo pudieran ver. para que lo pudieran ver, porque era espíritu, Claro. como señal. Pero la paloma no era el espíritu. No era. Eso no es símbolo. El Espíritu Santo no es espíritu, no es una paloma. No es una paloma blanca. Y vino en paloma blanca porque representaba la santidad del Espíritu. ¿Okay? Como el Espíritu Santo hoy está dentro de nosotros y nos utiliza como medio. Por eso es la imposición de manos, todo eso. Como medio de su poder, de su manifestación. Pero no, el Espíritu Santo no era la paloma. Es más, yo tengo que tomar en cuenta eso, porque Dios nos dice no hagas imágenes de ninguna cosa, ni de lo que está arriba, y ninguna, ni de la que está en el cielo, ni de Cristo, ni de Espíritu Santo. De la paloma está de más. Por eso hay que cortarla de ahí. No, que la voy a cortar del altar, o sea, porque es imágenes. Hacer imágenes de lo espiritual. ¿Ok? Y bien claro. Como el Dios se manifestaba en forma de nube, pero la nube no era Dios. O sea, él se escondía dentro de la nube porque él es espíritu, para de alguna manera demostrar su poder, demostrar de que él estaba allí. Se puede decir se posó sobre Era como utilizando, no, estaba adentro como forma, o sea, como posesión de un cuerpo, como imagen. Forma de hacerse ver Utiliza, ante- ¿cómo hacerse ante ver? los- o sea, Porque como el Espíritu usa cuerpo, los demonios usan cuerpo, el Espíritu Santo usa cuerpo para manifestar. Usó a Cristo, pues, como el tabernáculo del Dios viviente. Pues. Él vino en forma, vino en la paloma para que se viera como testimonio a Juan, a más nadie. Pero lo que estaba diciendo es que yo lo estoy ungiendo. Este es el ungido. Este es el que tiene el poder. ¿Ok? Porque si no hubieras en todas partes de la Biblia salía la palabra. Saliera la palomita, no, porque el Espíritu Santo no es paloma. Ahora, ya el Espíritu Santo tampoco viene del cielo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor. Bueno, eso lo puede decir alguien que no tiene el Espíritu de Dios. Ajá, exacto. Pero en todo caso, Lleno, gobierno, no vendría tampoco del cielo para aquel que no tiene el Espíritu. aquí. Él habita en la iglesia. En
Por eso la imposición de manos, para que reciban el Espíritu Santo. Porque la habita en la iglesia. Ya vino del cielo hace 2000 años atrás. Consolador. Y habita en la iglesia. Consolador. Ahora, una cosa es eso, otra cosa es la llenura del Espíritu. Son ya temas que vamos a ir desarrollando. El gobierno que da Jesús. Control. El poder de Dios. Ok. Entonces lo unge y le da nuevo nacimiento. O sea, pum, recibían el Espíritu. Ok. Versículo 11 dice: y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver algo. El Padre no era el Hijo, no era Cristo. Por ahí hay unos unitarios que dicen, entre esos están los falsos testigos de Jehová, bueno, y los judaizantes que decían que Cristo no era Dios. Otros decían que Cristo era el Padre, no solo Jesús. Yahvé, porque Yahvé era la representación. Cristo venía como Yahvé, como representación, pero no es que era Yahvé, era el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé, el apóstol of first, el primer apóstol, el enviado de Dios. El Padre, ¿de dónde vino el cielo? Este es mi hijo. ¿Quién está testificando? La paternidad. Este es mi hijo, en quien yo me complazco, con su obediencia, su vida, su santidad. O sea, Padre testificó de que él era su hijo a quien estaba ungiendo. Además que vino la paloma en forma, vino una voz del cielo, diferenciando al Padre de Cristo. Porque no es que Cristo se salía del cuerpo y hablaba desde el cielo y entonces volvió. O sea, si se sale del cuerpo, se muere ese cuerpo. Entonces, no, pero es que Dios es omnipresente, él podía hablar, no. Él está hablando de su hijo como otra persona. Este es mi hijo. O sea, en quien tengo complacencia es otra persona. Podemos entender un poquito la Trinidad. Aquí vemos la Trinidad, sin que la Biblia hable de la palabra Trinidad, porque la palabra Trinidad es un término teológico para hablar, pero no dice la Biblia Trinidad, pero sí la demuestra. Vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, y vino una voz del cielo que decía, si el Espíritu Santo estaba sobre él, vino del cielo en forma de paloma sobre él ungiéndolo, estaba ya en Cristo. Cristo era otra persona y el Padre testifica del Hijo. Aquí podemos ver a la Trinidad operando en la función de Jesús y en la testificación de que el Padre lo estaba enviando y de que sí era el ungido. Porque todo lo que Dios hace, lo hace en conjunto. Dios es un solo Dios. Aunque sean tres personas, es uno. Un solo Dios. Como la iglesia es uno y son varios miembros. Como el matrimonio son dos personas, pero somos uno. Ese es el término de la unión espiritual. Inquebrantable, indivisible de Dios. Y siempre cuando Jesús operaba el Espíritu Santo y el Padre lo respaldaba. Todas las iglesias, pero son Y viene, vamos a ver en parte donde Jesús dice: la doctrina que yo traigo no es mía, sino del Padre, haciendo al Padre como otra persona. No es mía, sino del Padre, que me envió. O sea, me envió el Padre, yo no soy el Padre. ¿Ok? Seguimos leyendo aquí el 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Ahora mira el Espíritu Santo aquí. Después que él es bautizado o ungido por el Espíritu, lo lleva el Espíritu, porque el que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. Entonces el Hijo de Dios estaba siendo guiado por el Espíritu. Y luego el Espíritu le impulsó. ¿Quién lo impulsa? El Espíritu, diciendo que Cristo no era el Espíritu. ¿Ok? Le impulsó al desierto. Y como Cristo era el Hijo de Dios, guiado por el Espíritu, se dejó guiar. Porque acuérdate que Cristo se despojó como Dios. No es que dejó de ser Dios, se despojó de sus atributos para poder vivir como hombre, como siervo, se hizo hombre.
haciéndote en forma de siervo. Y se sometió al Padre por mediante la dirección del Espíritu, como todos nosotros debemos hacerlo además. Entonces es una enseñanza para la iglesia del Señor. Porque si somos uno en Cristo, Cristo se permitió dejarse guiar por el Espíritu. ¿Sí? Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo permitió. Así como cuando Adán y Eva fueron hechos en el huerto del Edén, justo, santo, perfecto, y todo lo que Dios creó era bueno, Dios permitió que Satanás los tentara. Lastimosamente cayeron. Pero para nosotros glorioso, porque eso nos llevó a la gloria, gracias a la obra de Jesús. Entonces, entiendan esto. Satanás era tentado. ¿Por qué? Porque para poder vencer, o para poder ser justificado por Dios, la obediencia es muy importante. Dios permite que Satanás lo tiente para ver si es de boca o es la obediencia. En este caso, no se dejó tentar. Este sí fue fiel. No fue como el primer Adán que tentó. Este es el postrer Adán que no pecó. Por eso dice, y salvar a todos los que por medio de la obediencia fueron perfeccionados a través de su obediencia. Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y vino a ser redentor de todos los que le obedecen. Hebreos, capítulo 10. Capítulo 5, 8. O 8, 5. 5, 8 específicamente. Bueno. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya el ministerio de Juan había terminado para dar paso a el que había de venir, que era más poderoso que él. Fíjate tú que más adelante, yo no sé si en Lucas o aquí, Es necesario que yo me... que es necesario que yo venga para que él crezca. Juan entendió o sea, hasta dónde llegaba su ministerio. Porque yo no soy el Cristo. Él es el Cristo, así que yo necesito ya desaparecer prácticamente de la esfera para que él crezca. Para que todas las miradas, porque todo el mundo tenía a Juan como profeta, entonces las miradas todas estaban con Juan, tenía discípulos. Entonces, algunos de los discípulos de Juan fueron discípulos de Jesús después. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y crean en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que Jesús venía a predicar. Arrepiéntase, mira la palabra. El llamado al Evangelio nunca puede ser predicado sin el llamado a arrepentirse. Porque ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. De pecado. O sea, no de pecados, sino de pecado, de que es un pecador. O sea, el Espíritu Santo, para que tú aceptes la gracia de Dios o el Evangelio Salvador, tú necesitas reconocer que tú eres pecador. Porque alguien, por ejemplo, a usted no le ha dicho alguna vez, pero que yo no necesito, de que Dios me va a perdonar si yo no le he hecho nada a nadie. Yo a quien pueda lo ayudo, yo no he violado a nadie, yo no tengo de qué arrepentirme. Claro, no tienes de qué arrepentirme porque tú no has reconocido que eres pecador. Para eso el Espíritu de Dios, a través del mensaje que nosotros predicamos, debe convencer a él que es un pecador. Lo primero es, para que pueda la gente aceptar el Evangelio y la gracia, es necesario que la gente reconozca que es pecador. Porque si no, no va a ser ¿cuál gracia me habla? ¿De cuál perdón? ¿De cuál salvación? Si él no reconoce que es un pecador. Se puede usar la ley se puede usar la ley para mostrar el pecado de esa persona. Claro, es que demostrarle que es un pecador. ¿Verdad? Decirle, mira, la ley de Dios te juzga, mira lo que la Biblia dice, tú haces esto. Porque la ley es buena si se usa legítimamente, Pablo lo dice. Porque la ley no fue puesta para el justo, sino para el pecador, para el terramicida. ¿Por qué la gente va a juzgar? Va a ser juzgada en el juicio. Por la ley de Dios. Ahora, la gracia lo vino a rescatar de esa ley que le condena.
a través, para borrar los pecados a través de la fe. El Señor nos libre de hacer una nueva vida. Por eso es llamado arrepentimiento. Arrepiéntete, reconoce que lo que estás haciendo no está bien, cambia y cree en el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Jesús es el Salvador. Más adelante Juan, él dice, en Juan, el discurso de Jesús era, y esta es la voluntad de Dios, que todo el que cree en Él, el que ve al Hijo del Hombre y cree en Él, tenga vida eterna. O sea, el mensaje era, yo soy la salvación, yo he venido a traer la salvación. Crean en el mensaje, arrepiéntanse y crean, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira que no dice se ha establecido. ¿Por qué dice se ha acercado? Porque el rey estaba allí, o sea, ha venido el reino a ustedes, se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio para que tengan parte de ese reino. Pero nunca dice, arrepiéntanse y conviértanse porque estoy estableciendo el reino. Nunca dice eso, sino que se ha acercado, porque el rey estaba ahí. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo de Lucas? Cuando le dice, señal no le será dada porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces mira, ya viste, ya el reino de Dios está ahí. Porque Cristo era el rey. Estaba el reino de Dios porque el rey estaba ahí. Pero ya el rey se fue, o sea, ya el reino no está. O sea, el reino se había acercado para traerle un mensaje de arrepentimiento. Y el reino de Dios tiene que ver con la santidad, con el perdón, con la liberación. ¿Ok? Que Cristo traía. Por eso ellos debían arrepentirse y creer en ese evangelio que les libertaría. Fíjate tú que Jesús, hablando, él dijo, yo he venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo primero que vino a traer el evangelio fue a los judíos. Porque habla del reino, porque Israel esperaba el reino. Ahora, para ser parte de ese reino era necesario arrepentirse y creer en el evangelio. Por eso Dios primeramente, porque en el reino de Dios no entrará cosa inmunda. Lo necesario era que Dios libertara a través del evangelio a la gente. Y para eso tenía que venir el rey mismo a dar los mensajes. Porque el mismo profeta no lo habían recibido, lo habían matado. Entonces vino el hijo. ¿Se acuerda la parábola? ¿Usted ha leído esa parábola cuando dice que enviaron los siervos y mataron? Entonces después vino el hijo mismo. Y también los mataron y los crucificaron. Estaba refiriéndose a esto. Entonces el Señor dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntase y crean en el evangelio. No se ha establecido. Versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Jesús y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré para que seas pescadores de hombres. O sea, ¿qué era? ¿Qué es un pescador de hombres? No es sencillamente un predicador, una persona que hace discípulos. Entonces, Jesús le dice, mira, le voy a cambiar la profesión. Usando el término que ellos entendían porque eran pescadores, vengan en pos de mí, o sea, síganme. Y los haré pescadores de hombres. O sea, los prepararé para que tengan una nueva función, un nuevo propósito de vida. Ser pescadores de hombres. ¿Ok? Eso es el llamado, conocido como el llamado. ¿Ok? De hecho que en Lucas sale detalladamente cómo el Señor llamó a Pedro y a Juan como tal. Y eso lo vamos a detallar cada cosa. Mira, vamos a ver temas que usted lo va a ver después en los discipulados bien detallados. Pero igualito lo vamos a hacer porque es parte de la lectura bíblica, nos vamos a encontrar con detalles que ya ha visto y cosas que no ha visto, pero que verá después. Bien detallados. Dejando luego sus redes, le siguieron, dejando sus redes. ¿Qué era el instrumento de trabajo de ellos? Ah, y si Dios lo llamó a usted al ministerio, ¿qué haría usted? Le digo que espere un poquito más. Espérese que yo voy a seguir, que tengo que hacer una platica porque después que él no trabaja no coma. No, si Dios lo está llamando es porque lo va a sustentar, ¿no? Aquí está su pastor, no muere.
Porque Dios usa cualquiera de ustedes pero no me muero de hambre, téngalo por seguro. Y tampoco estuve pensando. Ellos, mira, ¿a quién llamó Jesús? A los hombres trabajadores. pero no a hombres trabajadores cualquiera. No eran gente que estaban estudiando en los seminarios. No eran gente que estaban en las cátedras de Moisés. Los fariseos, los saduceos. No tenían posgrado. Esa gente sin argumentos teológicos. Hay mucha gente con argumentos teológicos, no les permite escuchar el llamado. Yo tengo estudio. O sea, los razonamientos a veces no nos permiten. Esta gente que sí estaba esperando al Mesías, como todo judío, toda la nación de Israel esperaba, no importando cuál fuera su profesión. Pero el Señor prefirió escoger a lo vil y a lo menospreciado, un pescador podrido, hediondo a pescado, hediondo a mar. Y señor, y el diablo, seguramente como las margaritas, eran orientales. Ahora, sin entender cuál sea la profesión, Dios nos llama gente capacitada. Dios llama gente para capacitarla. Porque fíjate esto que dice, los haré pescadores de hombres. O sea, yo los convertiré en pescadores de hombres. Por eso pasaron a ser discípulos, aprendices, seguidores. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Dejaron las redes o siguieron trabajando? No, señor, pasa que el pescado está muy caro, hay mucha hambre, que si el dólar subió, no. Tengo que guardar real. Tengo que guardar para platica. al ministerio, tener platica. Ahora, Nadie subió. fíjate tú que este era el llamado, propósito. ¿Cuál fue el llamado? Te voy a hacer pescador de... Sígueme, que te voy a hacer. Te voy a convertir en alguien que gane hombres. ¿Ok? Y hicieron, dejando las redes, Al instante. le siguieron. Si Dios lo llama a usted al ministerio, ojo, si lo llama. Porque el llamado ¿qué denota? Sentido de propósito. O sea, si Dios te llama para algo, te va a decir para qué y en qué. Pero primero te va a prepararte para convertirte en alguien que pueda hacerlo. Si Jesús con sus discípulos lo hizo, la gente dice, ya tengo un llamado, tengo un ministerio, pero voy ahí, no importa que diga el pastor, me largo de ahí. Bueno, váyase pues. Está loco. Pero usted lo que va a llevar es palo, y porque usted no está preparado para eso. Una cosa es el llamado y otra cosa es el envío. Pero vamos a ver tercer nivel de educación. Preparación, llamado, preparación y envío. Dios lo hizo con sus discípulos, lo hizo con los apóstoles y lo hace con todos los ministerios. Pero el llamado, ellos siguieron al Señor desde que lo enviaron a apostolado. ¿Desde cuándo? Desde el llamado al ministerio. Inmediato. Porque alguien que va a ser ministro tiene que ser capacitado a tiempo completo. Eso es evidente. Porque si no, Jesús lo hubiera dejado trabajar, pescar y se hubiera reunido con la playa y le hubiera dado las clases. No, pero porque una cosa es la preparación práctica. ¿Entiendes? Jesús no solamente le iba a dar enseñanza, también le iba a demostrarle cómo hacerlo. También los iba a enviar de la comisión de los 12, la comisión de los 70, para que ellos aplicaran ese conocimiento y esa autoridad delegada. Para que cuando les tocara cumplir con su ministerio, ellos estuvieran no solo capacitados en la teoría o en la revelación de Dios, sino también en la práctica. ¿Me entiendes? Es muy importante eso. Por eso el que es llamado a un ministerio específico, su preparación debe ser al ministerio específico. Si el llamado a tiempo completo debe ser su preparación. Ellos dejaron todo y le siguieron. Su pastor, cuando fue llamado al ministerio, a mí me dijeron que me iba a morir de hambre. Aquí estoy más gordo que una cara. Y a mí nunca me faltó ni nada, del Señor, gracias a Dios. Y Dios usa a mi pastor, me metía 50 bolas en el bolsillo. Y con eso yo compraba algo para la casa, usted sabe. Y bueno, Dios movió a otros hermanos y sirviendo en la iglesia, desarrollando. Después me enviaron al seminario y me preparé. Y Dios me dio esta visión y aquí la estamos ejecutando. Porque así Dios hace. Porque si verdaderamente Dios llama. Ahora, si Dios llama,
Ahora Jesús se le ministró y le dijo, venga, síganme, que yo los haré pescadores, los prepararé. Y dejaron todo y le siguieron. Le siguieron para ser discípulos, aprendices. Pasando allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que también eran pescadores. También ellos en la barca que remendaban las redes. Estaban remendando las redes porque eran pescadores. Estaban trabajando en ese momento. Y luego los llamó y dejando a su padre, ay, ¿qué iba a hacer mi papá? No, si Dios te llama es porque, bueno, te necesita. Te va a utilizar instrumentos. Llegando a su padre, Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron, dejó a su padre trabajando y ellos siguieron al Señor. Ahora, ¿usted cree que esto no trajo crítica de su familia? La Biblia no lo dice, no podemos aseverarlo, pero creemos que todo siempre pasa eso. Porque con Jesús no podemos inferir, pero con Jesús pasó. Que la Biblia sí lo dice. Los hermanos le decían, bueno, nadie que quiera darse a conocer anda por ahí escondiéndose, anda enfrentando a todo el mundo, porque ellos mismos dudaban. Y el mismo Jesús dijo, los enemigos del cristiano serían los de su propia casa. No el profeta con honra, sino en su tierra. Y la misma madre de Jesús no seguía a Jesús, sino hasta después de su resurrección. Tu madre y tus hermanos te buscan, mi madre y mis hermanos. Y Señor a sus discípulos. He aquí mi madre y mis hermanos. ¿Por qué dijo eso? Todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi madre, mi padre, mi amigo. Oye, qué radical es eso, ¿no? Porque esa es mi familia, los que hacen la voluntad de mi Padre. Yo tengo familiares que oro por ellos todos los... Yo quisiera que se salvaran, hermano. Pero la salvación es individual, hay que predicar, hay que orar. Pero nuestra familia es esta que está aquí, está haciendo la voluntad de Dios. Esto es de Dios. ¿Entiendes? Esa es la verdadera familia. Porque es la que va a pasar con nosotros la eternidad. Que no entendemos muchas veces eso. Porque la familia de la carne muere y perece y se deshace. Ahora, eso no quiere decir que lo vamos a abandonar. Pero quiere decir que el enfoque de nuestra vida va a estar hacia obedecer al Padre. Y en este caso, ellos dejaron a su padre trabajando y le siguieron. Seguramente, no podemos inferir, pero seguramente el padre le dijo, dos vagos, ¿qué van a hacer? Ahora, en Israel, era conocido como, cuando alguien seguía a alguien, entendía que le seguía para hacerse su discípulo. Era conocido eso en todo Israel. ¿Ok? Ahora, no se sabe, no podemos decir que eso fue así, porque la Biblia no lo dice. Pero según los otros elementos que pasó con Jesús, y el siervo no es mayor que su Señor, ¿sí? Si al padre le llamaron Beelzebú, entonces seguramente tuvo conflicto, pero aquí está la clave de que ellos escucharon el llamado del Señor y le siguieron, dejándolo todo. Ahora usted no me venga a decir, yo voy a dejar mi trabajo porque creo que el Señor me llamó. Si usted cree, entonces no ha sido llamado. Si me dice, pastor, yo voy a dejar porque el Señor me está llamando, estoy convencido y yo sé que es así, bienvenido, véngase. Yo lo voy a formar para que cumpla. Pero porque verdaderamente es un llamado. Y ojo con esto. A los discípulos vino Jesús y los llamó personalmente. No le fue el papá a decir, mira, ¿será que me prestas a tu hijo, papá? No, ¿verdad que no? El llamado es personal. Personal. O sea, si una persona recibe un llamado al Señor para un propósito, por lo menos a mí me pasó, nadie lo entendía, ni tiene tampoco por qué entenderlo. Quien tiene que obedecerlo soy yo que lo recibí. ¿Entienden eso? Escuchen esto porque es muy importante. Si a alguno de los que está aquí le llegara a pasar eso, hermano, no lo dude así tenga crítica. Porque o es obedecer a Dios o es obedecer a los hombres.
pero que tenga verdaderamente una convicción de llamado, no es una locura. No, que creo que no. Si usted cree, quédese tranquilito ahí y siga buscando confirmación. Pero no se vaya. No deje su trabajo. Porque no trabaja, no come. Dios es bueno trabajar. Al menos que Dios lo llame para un ministerio específico para que sirva en el reino. Como lo hizo con los discípulos. ¿Ok? Pero si le llegara a pasar, nadie tiene por qué criticarlo. Ojo aquí. No critique al otro porque a usted no le ha pasado, le pasó fue al otro. Si él lo está haciendo es porque tiene una convicción de llamado. Mira, ¿tú sabes cuánto a mí me criticaron? Empezando por mi mamá, a quien amo, que Dios la bendiga. Y tenía que estando en su casa obedecerla, porque eso es así. El deber del hijo es honrar a papá y mamá. Pero en cuanto al llamado, yo no escuché voces ni de mi mamá. Mira, a mí me decía, mira que tú tienes que dedicarte a otra cosa. Tienes que dedicarte a estudiar en la universidad. Y yo, no, yo estoy aquí, yo sé mi llamado. Porque además, nadie estuvo conmigo cuando me lanzaron del 6 pisos y quedé vivo. Estuvo el Señor, yo estaba solo allí. Y cuando Dios trató conmigo, ¿por qué me había dejado vivir el propósito de mi vida? Y me dijo, ¿para qué? Porque más adelante lo fue perfeccionando. Mientras yo me iba formando, fui entendiendo cada cosa y Dios me fue dando detalles. Y me envió. La gente no creía. Y ahí es donde tu fe fue probada. Si alguno está siendo llamado aquí por Dios, escúchalo bien. No le pare a lo que la gente diga, hágalo, porque Dios le va a pedir cuenta. Hágalo, porque los discípulos lo hicieron y pensaron a pensar, ay, ¿con qué yo voy a comer? ¿Y ahora? ¿Cómo voy a pescar el pescado? ¿Y si no vendo el pescado? No, si Dios lo está llamando, porque y además lo que la gente Jesús le daba en la bolsa, Él lo compartía con sus discípulos para que comieran. Tranquilo que no se va a morir de hambre. Pues lo que Dios me dé a mí, yo lo comparto con usted. Y así. No se va a morir de hambre. Pero créame que la gente de afuera nunca entenderá lo que usted recibe. Y le pasó a Jesús. Y me imagino, que no podemos inferir que le pasó a ellos. Pero es que le ha pasado a todo el mundo. A Pablo le pasó. ¿Me entiendes? Pero después Pedro había reconocido que después que Cristo los envió, escucharon a Pedro hablar de este habla igual y con qué obras hace, y reconocían que habían estado con Jesús, porque eran gente sin letra y sin vulgo, o sea, que no habían estudiado en una escuela rabínica. Pero por eso Dios instaura ministerio, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es teología, es ministros, como Jesús para formar. Entonces, es muy interesante esto, porque yo no sé, siento el Espíritu decirlo, hermano. No estoy improvisando, te lo digo de corazón. No razone, ni piense que dirán, porque el día de mañana Dios le va a pedir cuenta a usted por no obedecer su llamado. ¿Ok? Y no lo digo de verdad, especialmente por alguien específico, pero en el Espíritu siento que Dios le está hablando a personas aquí. Bueno, yo sé de lo que estoy diciendo, porque además lo viví. Esto yo lo viví. ¿Ok? Versículo 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Por qué en la sinagoga? ¿Dónde se reunían los judíos? En sábado. Shabbat, porque era el día de reposo donde todo el mundo se reunía a adorar al Dios de Israel y a disertar la palabra. Era la Torá, pues, los profetas. Y Jesús entró allí y enseñaba, porque todos en la sinagoga tenían oportunidad de poder tomar la Torá y enseñar algo de ella. Entonces él enseñaba
y se admiraban de su doctrina. O sea, no había estudiado en una escuela rabínica, porque él era la palabra. Además que se admiraban de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, hablaba por el espíritu, algo que los escribas no tenían. Y además que como que lo que Jesús estaba enseñando lo veían en él. O sea, era moralmente. Los escribas decían, pero no hacían. La gente se admiraba, se maravillaba de una persona así. ¿Qué? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. Mire la palabra inmundo. Y la palabra espíritu con E minúscula. No se refiere al Espíritu Santo. Porque mira cuando dice, cuando refiere al Espíritu de Dios es Espíritu Santo. Santidad. O el Kadosh, espíritu. O el Ruach HaKodesh. El Espíritu Santificador. Santísimo. ¿Ok? Aquí está hablando de un espíritu que no es el de Dios porque es con E minúscula, diferenciando del Espíritu de Dios un espíritu, pero es un espíritu, pero inmundo. O sea, perverso, pecador, un espíritu rebelde, de inmundicia, de asquerosidad, de lascivia, de oscuridad, satánico. ¿Ok? Y decía, que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros? Mira la palabra nosotros, plural. O sea, son varios. Habla de espíritu inmundo como uno solo, pero cuando habla en nombre de muchos. ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. Has venido para destruirnos. Sé quién eres. El Santo de Dios. O sea, ellos querían descubrirlo. Los demonios. Pero lo que estaban haciendo era testificando más, inclusive a los oyentes, que los demonios, los espíritus del mundo reconocían que él era el Santo de Dios, el ungido. Tremendo. Hasta los demonios están testificando, aunque con mala gana, viniste para destruirnos. Por eso hay muchos que te destruyo, te echo al abismo, te mando a... Jesús nunca hizo eso. Ellos preguntaron, ¿nos viniste a destruirnos? Y yo sé quién eres, porque los demonios saben quién es el Señor y saben también quién eres tú. ¿Recuerdan los hijos de Seba? En Hechos. ¿Ha leído eso? Sé quién es, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes, porque los demonios saben quiénes son los hijos, quiénes somos nosotros, saben. Sé quién eres, el Santo de Dios, más allá de descubrirlo, te estaba testificando, aunque la idea de ellos era descubrirlo, pues. Porque Jesús apenas se estaba manifestando. Pero Jesús le reprendió, no lo mandó a los abismos, no le dijo te ato en lo más profundo del abismo, sin retorno. Le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Subiendo y saliendo. No lo dejaba hablar. Entonces hay muchos por ahora que dime, ¿de dónde eres? ¿Qué viniste a hacer? ¿Cómo te llamas? Porque Jesús le preguntó una vez al Gadareno, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos en tu tiempo libre, cuenta. Pero no es algo que era cotidiano en Jesús. O sea, de repente el Espíritu Santo en una liberación te lleve a ti a preguntar algo, porque además los demás son mentirosos, que te puedes creer tú a sí. Pero de repente el Espíritu Santo, un elemento de saber quién, pero no es algo que es una doctrina, que cada vez que se manifiesta un demonio tienes que preguntarle cómo se llama, de dónde viene, qué opera. Si para eso hay dones de discernimiento de espíritu, ¿no? Y así hace lo del Espíritu Santo. Ajá. Entonces han hecho eso una doctrina de interrogar a los demonios, de como los demonios te van a decir toda la verdad. Sí, está bien. Ajá.
Entonces le reprendió diciendo, cállate y sal de él. No le dijo, te ato, ahora mismo vengo atándote con mecate mojado Subiendo y amarro vamos, con vamos. todos los cables de aquí del país y te mando afuera de las naciones y te mando a lo profundo. No, sal de él. Seco, dice. A lugares secos y sin retorno. Y ahora, sí, porque anda en lugares secos buscando reposo. Por eso dice a lugares secos. Pero lógicamente que cuando lo sacan anda en lugares secos, o sea, está fuera de un cuerpo. Al decirle salte ya uno infiere directamente que está en lugares secos. Cuando dice, pero fíjate tú que dice, cállate y sal de él, lo echó fuera, no lo ató. Y Jesús no había muerto todavía, usando la autoridad que tenía como hijo de Dios. ¿Ok? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Diga conmigo, salió de él. Haciendo espectáculo, clamando, sacudiéndolo. ¿Ok? Pero salió de él. Sacudiéndolo con violencia. O sea, que era... Ahora, usted ve aquí algo que es muy común en las iglesias. Que ahora para poder echar por un demonio hay que agarrar cuatro monigotes así de grandes. 4 gente musculosa para poder agarrar al demonio. Jesús le agarró a los discípulos y dijo, mira, agarra que se está sacudiendo con violencia, lo puede matar. Si lo está echando afuera no importa que se sacude con violencia, él se va. Entonces hay que agarrar 6 horas para tratando de echarlo fuera. Aquí, cállate y sal de él, mira la autoridad. Se fue. Ahora, cuando el demonio no sale, es porque no va a haber liberación. ¿Por qué? Porque esa persona no se ha arrepentido. Ahora, el Hijo de Dios era el Redentor, era el Salvador. Por eso inmediatamente se iba. Pero imagínate tú, los demonios se van cuando el derecho legal es quitado. Y además por la autoridad. ¿Entiendes? Ahora, hay gente, hermanos, que hay que agarrarlo. Mira, se sacudió con violencia, ¿tú me entiendes? Está gritando, y dice, cállate. Y ya lo dije, cállate y sal de él. O sea, no me digas, ni no me interesa que tú testifiques por mí, ni nada de eso. Cállate y sal de él. Pero clamando a gran voz, sacudiendo con violencia, salió de él. Hay gente que le manifieste. Todos los domingos. Todos los domingos va para la iglesia, todos los días. Entonces, esa persona no se ha arrepentido, no ha sido liberada. O sea, él manifiesta, pero no se va. Y es porque esa persona sigue en su pecado. Eso es lo que está pasando ahí. Ok. Arrepentimiento. Por eso es que hay que llevarlo al arrepentimiento justamente después de que se ministre. ¿Ok? O antes de ministrar, mucho mejor. Pero cuando se manifiesta hay que ministrarle, pues, lógicamente. Hay un momento donde Dios se manifiesta que hay que ir por ello. En este caso fue el mismo demonio, reconociendo la autoridad y la presencia, se manifiesta. ¿Entiendes? Y él fue, cállate y sal de él, dice, pues. ¿Entiendes? Entonces, versículo 27, y todos se asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque en Israel nadie echaba fuera demonios. Lógicamente es porque no solamente la autoridad del Espíritu Santo o la autoridad del Hijo de Dios podía ser la autoridad del Rey, que es la que opera hoy en la iglesia. Exacto, no estaba todavía. No estaba para ese momento. Sí. Ok, yo quiero terminar esta parte aquí y dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Pero ¿qué pasa? Que por ahí hay mucha gente que no le obedece a los espíritus malos. No, porque no viven conforme. Pasan varias cosas. No tiene autoridad, ¿no? No tienen fe, Exacto. tienen pecado. O 3, la persona que no tiene un verdadero arrepentimiento y no va a ser libre. No tiene derecho legal Satanás en su vida.
porque es por la fe, el perdón de los pecados. Entonces, bueno, y le obedecen, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, porque la gente empezó a ver algo que no habían visto y que nunca habían escuchado, y cómo Jesús mandaba a los demonios, o sea, testificando su autoridad, su unción, su autoridad de Dios que tenía sobre los espíritus inmundos, diciendo que el reino de Dios es superior al reino de Satanás, es superior a la autoridad de Dios. ¿Ok? Y bueno, los demonios y la gente se maravillaba y su fama se difundió, porque cuando el poder de Dios se manifiesta, lógicamente que la gente va a hablar. Eso es normal. Por toda la provincia alrededor de Galilea. Bueno, la semana que viene seguimos y hablaremos de por qué Jesús sanó la suegra de Pedro y por qué Pedro estaba molesto con Jesús cuando sanó la suegra. No, mentira, seguimos en el versículo 29 la semana que viene. Padre, te damos gracias por este aprendizaje, aunque hubieron cosas que se hablaron que no estaban explícitas en la palabra leída, pero sí que tenían relación con ella. Te damos gracias porque pudimos aprender de tu palabra. Señor, enseña a tu pueblo, guíanos a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, bendice a todos los que nos oyen a través del internet. Gracias, Señor. Llévanos conmigo a nuestros hogares, los que vamos de regreso a la casa. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por tu salvación, por tu libertad. Amén y amén. Dios lo bendiga, Dios le guarde. Nos vemos la semana que viene.